Hoy hablaremos acerca del método etnográfico en los estudios urbanos rurales, dirigido por las estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Origen del método etnográfico. Según Vergara, 2014, nos dice que nació como un método de investigación antropológica de sociedades de pequeña escala y relativamente aisladas, con economías y tecnologías simples. Además, en estos asentamientos, los antropólogos se enfrentan a un número menor de personas y adoptan una estrategia de libre acción para la recopilación de datos, pues se desplazan de un lugar a otro y de un sujeto a otro para conocer la totalidad y la interrelación social. El resultado obtenido proporciona una base para las generalizaciones sobre el comportamiento humano en la vida comunitaria. ¿Qué es la etnografía? El sociólogo Antonio Giddens define la etnografía como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Mientras que el Dr. Wilkins nos dice que la etnografía vendría a ser una metodología que abarca más que una serie de técnicas de recogida de datos que puedan usarse con facilidad. Entonces, la etnografía implica producción y análisis de información, es decir, busca construir datos o producir hallazgos. Etimología. El término etnografía proviene de dos vocablos griegos, etnos, que hace referencia a pueblo, cultura o etnia, y grafos, que hace referencia a escrito, escribir o describir, lo que se puede interpretar como el estudio de las etnias. Según el autor Martínez, el término etnografía etimológicamente significa la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Por tanto, el etnos, que sería la unidad de análisis del investigador, no solo podría ser una nación, grupo lingüístico o comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad, cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocas. ¿Qué es el método etnográfico? Según la antropóloga Rosana Guber 2001, involucra un proceso descriptivo e interpretativo, en donde el investigador elabora una representación de lo que piensan y dicen los otros, por medio de una conclusión analítica. Mientras Cotán, 2020, nos dice que el método etnográfico es un enfoque que adquiere muchos matices y riquezas debido al análisis cultural que hace de las sociedades y comunidades. Esto nos quiere decir a que el método etnográfico se basa y se enfoca mucho más en lo que es la interpretación y descripción de parte del investigador al grupo o comunidad. ¿En qué consiste el método etnográfico? El método etnográfico consiste en observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos, es decir, su identidad y sus estilos de vida de la cotidianidad, para así crear una imagen fiel y realista del grupo al que se estudia. Esto se logra a través de la inmersión del investigador en la comunidad o grupo y la participación e interacción directa con estos mismos, respetando su cultura, costumbres, tradiciones y formando un vínculo. ¿Cuál es su objetivo del método etnográfico? Está enfocado en describir, interpretar y crear una imagen realista del grupo o comunidad, desde el punto de vista, motivaciones y expectativas que los individuos otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos particulares o colectivos, y al entorno sociocultural que los rodea. Características. Es de carácter multiétnico. Se lleva a cabo por medio de la interacción directa y permite entender las formas de actuar y significar de la realidad por parte del otro. Es holística.
recoge una visión global del ámbito social estudiado, desde distintos puntos de vista, ya sea desde un punto de vista interno, hace referencia a los miembros del grupo de una comunidad, y una perspectiva externa, la interpretación del propio investigador. Carácter inductivo, basándose en la experiencia y exploración a través de la observación participante como principal estrategia para obtener información. Permanencia. Permanencia por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio, por dos razones. La primera, para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros. Y la segunda, para aprender la cultura del grupo. Carácter fenomenológico. Puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Es multifactorial. Como método, se apoya de distintas técnicas para la recogida de la información y se basa en al menos dos de estas: la observación participante y la entrevista etnográfica. Técnicas que se usan en el método etnográfico. Tenemos a la observación participativa. Esta consiste en convivir de manera prolongada con aquellos y aquellas a quienes se pretende comprender. También va siempre acompañada de una singular práctica de escritura. Estas son las notas de campo. A través de la observación participante, la cotidianidad de los mundos sociales se torna en la instancia privilegiada para la producción del conocimiento social. La entrevista. La entrevista etnográfica es un proceso de coproducción de la información entre el entrevistador y el entrevistado, quienes orientan la interpretación de lo dicho a través de pistas metadiscursivas. Pero, ¿qué significa metadiscursivas? Esta se refiere a la forma en la que los escritores o hablantes se proyectan en sus textos para interactuar con sus receptores. Por último tenemos a la encuesta. Las encuestas etnográficas se utilizan con el objetivo de recopilar información sobre antecedentes que se basen en la ascendencia, idioma, historia, sociedad, cultura o nación del participante. La utilidad del método etnográfico en el ámbito rural urbano. Según Mueget 2003, el método etnográfico se utiliza para describir de una población aspectos seleccionados de cómo manejan sus vidas rutinarias, notables y rituales unos con otros en su medio ambiente, las creencias y costumbres que conforman su sentido común sobre su mundo. Asimismo, su propósito último es hacer la acción social de una sociedad o de una subunidad social comprensible para un público de otra sociedad o para el resto de las mismas personas. La utilidad del método etnográfico en el ámbito rural y urbano es conocer y analizar la articulación que se establece entre representaciones y prácticas sociales, ya que este elemento permite poder diseñar políticas y programas eficaces y que inciden realmente en cambios de los grupos involucrados, siempre con el respeto a las formas de entendimiento y significado. Por lo tanto, se puede decir que sirve para dar cuenta de las articulaciones que se dan entre las representaciones y las prácticas, ya que una cosa es lo que los sujetos sociales dicen hacer y otra es lo que hacen. El método etnográfico proporciona al trabajo social una serie de aportes. Uno de los aportes del método etnográfico es que proporciona una serie de conocimientos que contribuyen a comprender, analizar, describir los fenómenos sociales pues, de un determinado grupo de personas, siendo esta una base para proporcionar mejoras y cambios a nivel social. Además, el método etnográfico proporciona técnicas, pues las técnicas van a facilitar la intervención profesional para poder integrarse, ser parte de la cotidianidad de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el fin? El fin es la producción de conocimientos y una mayor comprensión pues, de la realidad social.
El método etnográfico ha permitido también profundizar en las investigaciones, enriqueciendo el proceso investigativo. De esa forma poder explorar en las relaciones humanas, tener un mayor conocimiento de las costumbres de las personas. Se podría decir que hay una mayor comprensión holística de la realidad del hombre, ¿no? Pues así transformándose el método etnográfico en una herramienta fundamental para la intervención del trabajador social, generando un plan de acción que interviene en la realidad del sujeto. Bueno, todo eso, interviene en la realidad del sujeto pues de acuerdo a su realidad, a sus capacidades de la persona y a sus potencialidades. Gracias. Puesto, podemos concluir que la aplicación del método etnográfico es muy importante, no solo en la antropología, sino en las diferentes disciplinas. Una de ellas es trabajo social, debido a que permite que el investigador observe las pautas de conducta y los modos de vida de los grupos culturales, incluso que sea partícipe de ella. De esta forma puede conocer la realidad y poder analizarla, incluso identificar problemáticas donde encontremos soluciones en un futuro. Pero sobre todo es muy importante porque nos permite conocer a través de los estudios que existen diversas formas de vida de las culturas. Por lo tanto, ser tolerante y respetarlas, que es lo que más se necesita actualmente, reconociendo el aporte que nos dan estos grupos.